Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Continuando con nuestros estudios acerca de nuestra preparación para el tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 15 de agosto de 2020, la misma que lleva por título Cifra y Fua, las parteras y el decreto de muerte. Cifra significa adornar y Fua significa brillar. Bien. El título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos presenta de modo sintético el tema central de nuestro estudio, el cual es mostrarnos en la experiencia de las parteras, Cifra y Fua, la necesidad de obedecer primero las leyes de Dios antes que los decretos de gobiernos injustos y autoritarios como el del rey de Egipto, que por decreto ordenó a las parteras que mataran a los niños hebreos varones al momento de ser alumbrados por sus madres. Las parteras, Cifra y Fua, se negaron a obedecer la orden infanticida del faraón, pues existía un principio mayor que la orden del rey, el cual era el derecho a la vida que tiene toda persona. Sin embargo, la profecía no señala que en el fin de los tiempos resurgirán estas leyes homicidas que se opondrán al principio del derecho a la vida y de la libertad de conciencia, pues se condenará con la pena capital a aquellos que guarden el séptimo día del Señor. En el párrafo de introducción se nos dice a grosso modo que el rey de Egipto ordenó a las parteras Cifra y Fua que mataran a los niños hebreos varones al momento de ser alumbrados por sus madres. Y también se nos comenta que no es el propósito de Dios que las madres sean atendidas por médicos varones al momento de dar a luz, por lo que es necesario que las mujeres se preparen, en este caso las jóvenes, para ejercer esta profesión de asistir a las madres como parteras. Bueno, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿En qué condición se hallaban los hebreos en los días de las dos parteras? ¿Y existirá la esclavitud en el tiempo del fin? Bueno, en los días de estas dos parteras, Cifra y Fua, el pueblo de Israel se hallaba en una penosa condición, en la condición de esclavitud en Egipto. Así lo encontramos registrado en el pasaje de Éxodo 1, 13 y 14, que nos dice que los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo, y con toda labor de campo. Y a los hebreos en todo su servicio los obligaban siempre con dureza o rigor. En otras palabras, hermanos, el pueblo hebreo se hallaba en gran aflicción por la dura servidumbre que les había sido impuesta por los egipcios, una nación muy fuerte en ese entonces. Ahora bien, hay que señalar, apreciados hermanos, que esta misma condición de servidumbre existirá en el futuro cercano en el mundo entero, cuando surja aquel gobierno que se describe en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, el gobierno de una terrible bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y que subía del mar, pues la herida mortal que recibió se le había sanado, pues fue ayudada por una segunda bestia semejante a un cordero, pero que hablaba como dragón. Bueno, en este tiempo se nos menciona en Apocalipsis 13:16 que habrán esclavos, que habrán siervos, pues aquel gobierno simbolizado por la bestia de Apocalipsis 13:11 actuará de modo arbitrario y dictatorial. Por lo que ante la pregunta que se nos hace de si existirá esclavitud en el futuro, tenemos que responder afirmativamente de que sí habrán esclavos en el tiempo del fin. Y aunque es difícil de creerlo, la Sagrada Biblia así lo registra en Apocalipsis 13:16 y en Apocalipsis 19:18, al mencionar que siervos eran sellados con la marca de la bestia, y también que las aves de los cielos cenaban a unos impíos que eran siervos. Ahora quisiera señalar, hermanos, de que estos eventos que señala la Biblia, personalmente creo que están cercanos. Por eso es que debemos poner atención a estos estudios de escuela sabática, pues estos estudios nos preparan anticipadamente para poder soportar ese difícil tiempo que vendrá para la iglesia del Señor.
Ahora, de acuerdo a lo que está escrito en el espíritu de profecía, hay que agregar además que aquella bestia que era semejante a un cordero, pero que hablaba como dragón, es el país de los Estados Unidos de Norteamérica, en su etapa de supremacía global, y es la que hace marcar a todos los habitantes de la Tierra, con el poder de sus armas, con aquella marca que es el domingo o falso día de reposo. Ya hoy estamos notando el rol de supremacía de los Estados Unidos en el mundo, pues su gobierno se impone en casi todos los gobiernos del mundo, a excepción de unos cuantos países como Rusia o China que se le oponen, pero pronto también estos países sucumbirán ante los Estados Unidos. Será en ese momento que Estados Unidos impondrá el falso día de reposo como un día de adoración al Señor, pues habrá alcanzado la supremacía mundial. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué significaban los nombres de las parteras en Egipto? ¿Y cuál fue la orden que recibieron de Faraón? Bueno, los nombres de las parteras eran Cifra y Fua, y sus nombres significaban, el de Cifra, adornar, y el de Fua, brillar, lo cual es significativo para nosotros, hermanos, en la medida que adornar en la Biblia se refiere al buen carácter, tal como está escrito en 1 de Pedro 3, versos 3 y 4, que nos dice que nuestro adorno no sea exterior, sino el interno, el del corazón, en el ornato incorruptible de un espíritu afable y apacible que es de gran valor para Dios. Entonces, adornar significa tener un carácter afable y apacible, que es el carácter que Dios estima, por lo cual nosotros debemos de buscar alcanzar este carácter, que es en síntesis el carácter bueno y agradable del Señor Jesús. Ahora, en cuanto a brillar, como el nombre de Fua, esto se refiere, bíblicamente hablando, a reflejar la gloria de Dios en nuestro carácter, pues así está escrito en Isaías 61, que nos dice: levántate y resplandece o brilla, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Podemos también citar otros versículos como el de Daniel 12:3, que nos dice que resplandecer o brillar significa ser entendido en la ciencia de Dios. O en 2 de Corintios 3:18, que significa ir de victoria en victoria, creciendo en semejanza a Cristo Jesús. Ahora, sobre la orden que recibieron de Faraón estas dos parteras, la Escritura nos dice que Cifra y Fua recibieron la orden de tener que matar a los niños hebreos, varones, al momento de ser alumbrados por sus madres. Este era un decreto homicida de parte del rey de Egipto, que fue inspirado por la mente de Satanás, pues de esta manera intentaba impedir que se levantase el libertador de los israelitas. Ante esta orden del rey de su país, las dos parteras, Cifra y Fua, tuvieron que tomar una decisión: u obedecían al rey y a este decreto arbitrario y homicida, o se negaban a ponerlo en práctica. Tenían pues que tomar una sabia decisión. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3, que nos dice: ¿ejecutaron las parteras Cifra y Fua la orden de infanticidio del faraón? ¿Y qué principio ilustraron Cifra y Fua en su desobediencia civil? Bueno, las parteras Cifra y Fua no ejecutaron el edicto del rey, pues la escritura nos dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, preservando así la vida de los niños hebreos. Aquí hay que notar que la escritura nos dice que Cifra y Fua eran parteras de los hebreos, no de los egipcios. También hay que notar que la escritura nos dice que ellas temían a Dios, y además sus nombres, Cifra y Fua, tenían significados como los demás nombres de los hebreos, por lo que podemos deducir o suponer que Cifra y Fua eran hebreas. Y eso nos explicaría por qué temían a Dios más que al rey de Egipto, y por qué ellas decidieron cumplir los mandamientos de Dios antes que del monarca egipcio. Bueno, de todas formas,
así ellas no fuesen hebreas. Sin embargo, se dieron cuenta que el decreto del rey carecía de toda justicia y estaba en pugna con el principio del derecho a la vida de toda persona, por lo que prevalecía este principio de la defensa de la vida sobre este decreto injusto. Cifra y Fua entendieron que lo justo y correcto era preservar la vida de los niños, y así lo hicieron, y de esta manera cumplieron con el mandato de Dios de cuidar la vida de los demás y de no matar. El acto de Cifra y Fua de desobedecer la orden infanticida del rey nos ilustra su obediencia al principio bíblico registrado en Hechos 5:29, que nos dice: es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y esto es un ejemplo y una lección que nosotros debemos de aprender. Su decisión fue un acto de desobediencia civil, pero fue una decisión correcta. Así también, hermanos, en breve tiempo llegará el momento en que nosotros deberemos afrontar una situación similar. O decidimos obedecer los principios justos de Dios, o las leyes y decretos injustos de los futuros gobernantes que se levanten en nuestro país o en el mundo. Dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Al demandar respuesta de las parteras Cifra y Fua ante la corte de Faraón, ¿qué eventos futuros prefiguraban? Y en contraste con la orden de Faraón, ¿cuál fue la misión del Mesías? Esta pregunta es bastante interesante, hermanos, pues hay que considerar que las experiencias de las parteras Cifra y Fua en el contexto de este decreto de muerte, y en este caso ante el tribunal de Faraón, son para la Iglesia del Señor una ilustración acerca de lo que le acontecerá o le sucederá a la Iglesia en el final de la historia de este mundo. Es decir, cuando durante el surgimiento de aquel poder mundial que se presagia o se describe en Apocalipsis 13, se decrete la persecución y la muerte de todos aquellos que no llevan la marca o el número de la bestia, se llegará a cumplir esta ilustración de las circunstancias que Cifra y Fua tuvieron que pasar, pues los hijos de Dios serán llevados ante los tribunales para que expliquen sus razones de por qué no obedecen a las leyes dominicales que en ese tiempo se establecerán. Y así como Cifra y Fua tuvieron la valentía y la firmeza de presentarse ante el rey de Egipto para explicar los motivos de su conducta y de su desobediencia a este decreto, así también la Iglesia o pueblo adventista deberá tener la valentía y la firmeza para explicar ante los reyes y ante los tribunales del mundo las razones de su desobediencia a las leyes dominicales. Será un tiempo de angustia o de tribulación para el pueblo del Señor, pero si tenemos la confianza puesta en Cristo Jesús, podremos tener el valor y la fortaleza para afrontar esta difícil situación. Ya lo dijo antes el Señor Jesús, que seremos entregados por nuestros propios hermanos y familiares a las autoridades, y seremos llevados ante los tribunales por causa del nombre del Señor Jesús. Pero también nos dijo que si perseveramos manteniéndonos fieles hasta el fin, entonces seremos salvos. Ahora, acerca de cuál era la misión del Mesías, la Escritura nos dice que la misión de Cristo Jesús fue de darnos vida en abundancia. Esto en contraste con la misión del enemigo, que ha sido desde el principio robarnos y destruirnos con la muerte. Por eso es que el enemigo hará surgir un nuevo poder mundial que será Roma y Estados Unidos combinados para controlar y perseguir a todos aquellos que no le obedezcan. Pero si salimos vencedores de esta difícil experiencia, Cristo Jesús nos coronará y nos proveerá de vida eterna en su reino de paz y felicidad que nunca tendrá fin. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la respuesta de las parteras Cifra y Fua al faraón y cómo las recompensó Dios? Bueno, ante el reclamo del faraón de Egipto a las parteras Cifra y Fua por desobedecer a la orden de matar a los niños hebreos al momento de nacer, ellas explicaron que no podían ejecutar esta orden, pues cuando ellas iban a atender a las mujeres hebreas en sus partos, ellas daban a luz antes de su llegada, así que por esta razón no podían cumplir con el mandato del faraón.
y Dios recompensó a las parteras Cifra y Fua porque no cumplieron con esta orden homicida. Es decir, Dios las bendijo, y seguramente ellas estarán en el cielo junto con los salvados de Dios, debido a su buena obra al salvar la vida de los niños hebreos. Y así como Dios bendijo a estas dos parteras que se pusieron del lado del pueblo de Dios, pues Dios protegió a Cifra y a Fua del poder de Faraón, así también, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de los que se mantengan firmemente por lo recto, protegiéndolos en medio de aquel tiempo tan difícil conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestro subtítulo final que dice: Decreto de muerte. Pregunta número 6. En su enojo, ¿cuál fue el edicto final del faraón del Éxodo? ¿Y qué otros edictos futuros, no solo en el tiempo de Cristo, sino en el fin, prefiguraba el mandato del faraón? Bien, en su enojo por la imposibilidad de detener el crecimiento del pueblo de Dios, el faraón promulgó un terrible decreto, cruel y genocida, ordenando a su pueblo que se echara al río a todo niño hebreo que nazca, pero que se preservara la vida de las niñas. Con este decreto, inspirado por la mente de Satanás, el faraón pretendía acabar con la vida de miles de niños del pueblo hebreo, y entre ellos la de su libertador. Y fue en ese contexto que nació el niño Moisés, a quien sus padres protegieron de este decreto, aunque solo por 3 meses, pues en vista de que ya no podían seguir protegiéndolo por más tiempo, tuvieron que echarlo al río, pero dentro de una barquilla para que no se ahogara, y por la providencia divina, la vida del pequeño Moisés fue preservada. Ahora, acerca de otros edictos futuros, similares al decreto de muerte del rey de Egipto, podemos decir que a lo largo de la historia del pueblo de Dios han surgido distintos decretos de muerte para atentar contra la vida de la nación escogida de Dios, tal como el decreto del malvado Amán en la época de la reina Esther, o también como aquel decreto de Herodes contra los niños de Belén menores de 2 años, en la que se los condenó a muerte. Y ahora, en la etapa final de la historia del pueblo de Dios, veremos también el surgimiento de otros decretos de muerte, lo cual se llevará a cabo cuando surja otra vez al mundo aquel gobierno totalitario y despótico de la bestia de Apocalipsis 13, aquella bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y que nosotros conocemos como el papado o el Vaticano. La escritura, hablándonos de aquel tiempo, nos señala que en ese momento la iglesia del Señor será perseguida por este poder despótico y autoritario, y a algunos echará en la cárcel y a otros matará, pensando que así se hace justicia. Pero sin embargo, todos los que se mantengan firmes y fieles al Evangelio de Dios, pues esta es una guerra contra Dios y contra su ley, alcanzarán la victoria. Ellen White, comentándonos un poco más acerca de este terrible tiempo cual nunca ha habido en la historia de la humanidad, nos señala que muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se acercará a socorrerlos. Es decir, será un momento muy difícil, muy complicado, que afrontará la Iglesia de Dios en ese tiempo final. Será una prueba o una batalla de fe o de fidelidad que afrontaremos como Iglesia. Por eso, hermanos, debemos recordar todas las lecciones que hemos estudiado hasta este momento, pues ese tiempo será el momento de nuestro examen final de fidelidad como hijos de Dios. Si superamos esa prueba, habremos ganado no solo el derecho de pertenecer al reino de Dios, sino también el gran honor de estar al lado del Señor Jesús por la eternidad, formando parte de aquel grupo llamado los 144.000. Bueno, pasemos ahora a desarrollar nuestra última pregunta. Pregunta número 7. En los últimos días, ¿qué otras pruebas bíblicas tenemos del decreto de muerte? ¿Y cómo podrán los creyentes vencer en el tiempo de peligro? Bueno,
Además de los versículos mencionados en la pregunta 6 que nos hablan de un decreto de muerte en el futuro cercano, en Apocalipsis 24 también encontramos otra alusión a este decreto, pues se nos dice que habrán personas que serán decapitadas por no aceptar la imposición de la marca de la bestia o ley dominical. Su resistencia o desobediencia civil a cumplir con la ley dominical les llevará a la muerte por decapitación, pues habrá un decreto legal que lo respalda. Así también vemos en Mateo 24, versos 9 y 20, que se citan pasajes en donde se habla de la muerte de muchos seguidores de Jesús. Y esto porque existirá una ley en el futuro que legalizará la muerte de los cristianos. Bueno, respecto a la pregunta de cómo podremos vencer en ese tiempo de peligro, la Escritura nos dice que en aquel tiempo, cuando nos persigan en una ciudad, huyamos a otra ciudad, y también huyamos a los montes de difícil acceso, pues este será nuestro refugio temporal hasta la venida del Señor Jesús. En todo caso, si somos capturados y llevados ante los tribunales para ser juzgados y condenados, recordemos que somos bienaventurados de testificar en ese momento el nombre del Señor Jesús. Entonces, no nos desalentemos, hermanos, seamos fuertes y valientes ante esas circunstancias, pues en ese tiempo, si desistimos de luchar en el lado del Señor, recibiremos la marca de la bestia, y el tercer ángel nos dice que serán derramados sobre nosotros las copas de la ira de Dios. Por eso mantengámonos del lado del Señor, y el Señor nos ayudará, pues Dios nos proveerá del ánimo, del valor y las fuerzas que necesitemos para mantenernos firmes. Recordemos que Él es la fuente de todas nuestras fuerzas y capacidades. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, mis comentarios a esta valiosa e interesante lección. Espero que os pueda ser de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús.